Hola, ¿qué tal están? El problema de los universales. Es un problema, una cuestión que interesó mucho a los filósofos y teólogos escolásticos durante el siglo XIII y en siglos posteriores, pero diríamos que su auge está en los siglos XIII, XIV fundamentalmente. Si iniciamos un planteamiento del problema, habría que empezar diciendo que los pitagóricos habían considerado a los números como corpóreos. En esa misma línea, Demócrito de Abdera, uno de los creadores del atomismo en la antigüedad, que murió hacia el año 370 a.C., entendió también que sus átomos pues eran una explicación de la realidad. Será Platón el primero en establecer pues un concepto para las entidades no corpóreas, las ideas. Frente a los objetos reales particulares, las ideas tienen un carácter universal. Si hablamos, por ejemplo, de la idea de cuadrado, pues nos referimos a todos los cuadrados que existen en el mundo, en el universo, por ejemplo. El discípulo de Platón, Aristóteles de Estagira, que murió en el año 322, conceptualizó este tipo de relaciones entre lo particular y lo universal en lo que luego será la denominada lógica de clases. Ahora bien, un problema asoma desde el principio. Si Platón concede a las ideas un estatuto de verdadera existencia separada de los entes individuales, con su mundo inteligible, los conceptos, las ideas, para Platón son ideas inmutables, universales e inmutables, no cambian. Aristóteles en este sentido corrige a Platón, a su maestro y amigo, indicando que la existencia de las ideas no puede separarse de las sustancias materiales de los entes concretos, de las sustancias individuales. En ese sentido, de las sustancias primeras, para decirlo con la terminología aristotélica. Además, hay que señalar que el estagirita analizó el problema con el famoso ejemplo del tercer hombre. Si admitimos la existencia de dos entidades, por ejemplo, un hombre particular y un hombre universal, que sería o que es la idea de hombre, cabría una idea que incluyera al hombre y la idea de hombre. De ser así, podríamos proceder nuevamente y tener una tercera idea y así de forma infinita, interminable, podríamos decir. Además, Aristóteles interpretó las ideas platónicas reconstruyéndolas dentro de la teoría de la sustancia. Distinguió entre sustancia primera y sustancia segunda. El hombre individual, por ejemplo, es una sustancia primera. De este hombre puede decirse que es un animal racional o también que está calvo o que tiene pelo, porque se pueden predicar de él esencial o accidentalmente estos atributos. Los atributos predicados de un singular o de una entidad particular forman parte de la sustancia segunda, pero esta cumple ante todo una función lógica y básicamente lingüística. En este sentido, podemos decir que la problemática que aparece aquí es bastante clara. ¿Qué relación hay entre lo universal y lo particular? Y entre lo concreto y lo abstracto. Muchos siglos más tarde, Hegel, que murió en 1831, defenderá desde la metafísica la existencia de universales concretos, mientras que Bertrand Russell, que murió en 1970, frente a la metafísica mostrará soluciones al problema de los universales con la teoría de los tipos. Los objetos de un tipo dado, según Russell, han de ser entendidos en función del tipo anterior en una jerarquía de tipos. El análisis de esta forma se lleva a cabo desde conjuntos que contienen elementos y que también contienen subconjuntos. De esta forma se evitaría el círculo vicioso entre la cosa y su concepto. Podemos decir que cuando se habla del problema de los universales o la disputa de los universales, que es otra forma de decirlo, que quizás pues, se utiliza más, podemos centrarnos efectivamente en cómo entendían los universales en la Edad Media. Y se puede decir que la filosofía y la teología de la Edad Media, en buena medida, es una lucha entre ponerse de parte de Platón o de Aristóteles, a la búsqueda del fundamento idóneo que dé una mejor consistencia o coherencia a la dogmática teológica. En este sentido, Agustín de Hipona, que murió en el año 430, se ocupó de platonizar el cristianismo. El neoplatónico Porfirio de Tiro, que murió en el 304, había dedicado en su Isagogé, en esta obra, un importante comentario a las categorías de Aristóteles, y 2 siglos después Boecio, que murió sobre el 525, comentando a Porfirio, iniciará una polémica que durará siglos sobre el problema de los universales.
no únicamente por su carácter técnico, sino también por sus aplicaciones en el ámbito de la teología, en el ámbito religioso. Según Boecio, hay varias alternativas, ya que los universales pueden existir en la realidad o solo en el pensamiento. Pueden ser corpóreos o incorpóreos, y también pueden subsistir separados de las cosas reales o bien en las mismas cosas sensibles como caracteres comunes. Por tanto, podemos decir que estamos ante un triple problema. Por una parte, ontológico, ¿qué hay en la realidad que corresponde a los conceptos universales? En segundo lugar, pues hay un problema psicológico, cómo consigue uno, la mente de cada persona, formar conceptos. Y tercero, epistemológico, qué relación existe entre el pensamiento y la realidad a nivel de teoría del conocimiento. Se puede decir que la filosofía de la Edad Media se vio la necesidad de resolver el problema. En este aspecto, el modelo bíblico creacionista se veía afectado. Las soluciones que se dividieron entre el realismo y el nominalismo. Para el realismo, los universales son reales, mientras que para el nominalismo solamente son nombres, nominis, y pues de esta manera había estas dos ramas fundamentales dentro de la cuestión de los universales. Por una parte está el nominalismo y por otra parte, por ejemplo, realismo, que hay varios tipos de realismo, y luego también está el terminismo, que en realidad es el nominalismo. Empezando por Roscelino de Compiègne, que vivió del año 1050 a 1120, podemos decir que representa la postura del nominalismo exagerado. Solo hay cosas particulares, pero no universales. No hay colores, sino cosas de color. No hay sabiduría, sino hombres sabios. Las palabras son soplos de voz, aire de voz, y los universales lo son también, son meros flatus vocis. Uno de los discípulos de Roscelino, precisamente Guillermo de Champeaux, que nació en 1070 y murió en 1121, reaccionó ante esto y defiende que todas las cosas particulares de la misma especie están dotadas de una misma sustancia. La especie es real en todos los individuos de un modo esencial, esencialmente podríamos decir. No porque los individuos sean totalmente idénticos, sino por lo que comparten indiferentemente. Estamos, por tanto, ante un realismo que sustancializa el universal. Los hombres son hombres porque Dios les ha dado a todos y cada uno esa misma sustancia indiferente que es la humanidad, el ser humano. Podemos decir que el realismo exagerado ha tenido que reaccionar frente al nominalismo porque ponía en peligro los dogmas cristianos, la creación divina, la Trinidad, la divinidad y la humanidad de Cristo. Aplicado el problema del pecado original, el realismo funcionaba con consistencia. ¿Cómo es que se transmite el pecado original teniendo en cuenta que es Dios quien crea el alma humana? Dios no puede crear un alma con pecado. Lo que sucede es que cada persona participa de la naturaleza humana y fue la humanidad entera quien pecó universalmente en el paraíso. Sería una forma de explicar teológicamente esta cuestión. También todo esto aplicado a la Trinidad divina supone que hay un solo Dios, aunque tenga tres identidades personales. En cuanto al nominalismo moderado, nos podemos fijar en el pensador Pedro Abelardo, que nació en 1079 y murió en el año 1142. Fue un gran filósofo, un gran dialéctico, y fue a la vez discípulo de Roscelino y de Guillermo. A Guillermo, le reprocha que utilice un subterfugio lingüístico al introducir la extraña distinción entre esencial e indiferente, y contra Roscelino señala que es verdad que el universal depende de la palabra que lo designa, vox, en cuanto a sonido, pero no se puede olvidar que la palabra es portadora de significado, o de significado, sermo. Ahí viene la palabra sermo, sermonis, significación, palabras, discurso, etc. El problema, por tanto, que habría que distinguir o aclarar será entonces por qué las palabras tienen un poder de significación universal, por qué son o por qué ofrecen significados universales. ¿Existen los géneros y las especies? Por sí mismos solo existen en el entendimiento, pero significan cosas reales, en tanto que se refieren a lo que se llama estatus de las cosas o posición de las cosas en el mundo, de las cosas particulares. El hecho, por otra parte, de la coincidencia en el estatus de las cosas particulares no añade ninguna esencia universal a las cosas, desde el planteamiento de Pedro Abelardo. De esta manera, el nominalismo se matiza como nominalismo conceptualista. El concepto expresa un modo de existencia
en el estado de las cosas y no se defiende el realismo sustancial, pero sí se le concede este estatus, esta posición en la cosa particular. Abelardo, por otra parte, aborda también otras cuestiones dudosas que la teología no soluciona. Según él, según Pedro Abelardo, en la Trinidad el poder del Padre, la sabiduría Hijo y la bondad Espíritu Santo significan tres modos de existir en un mismo Dios y en una misma persona divina. Además, las tres personas, para Abelardo, habrían de ser entendidas como tres modos de existir del único Dios. Estas posturas, estos planteamientos de su doctrina de los universales serán condenados en los concilios de Soissons en 1121 y de Sens en el año 1140. En cuanto al realismo moderado, pues fue desarrollado, entre otros pensadores, por Tomás de Aquino, que vivió desde el año 1225 al año 1274, y que siguió, por otra parte, aunque fue un pensador muy original, a Avicena y Alberto Magno, su maestro y amigo, y señala que ha de diferenciarse en el universal lo que se da en la cosa. Podemos decir una cosa, un re, antes de la existencia de la cosa, ante rem, y después de conocida la cosa, post rem, y que los universales existen en la mente divina antes de que existan en las cosas. Universalia, universales antes de la cosa, antes de las cosas. El universal existe, por tanto, en las cosas, in re, pero solo en la medida que es la forma o la esencia de las cosas particulares, coincidiendo con Abelardo. En cuanto es una abstracción de la mente humana, es un universal post rem, que como el alma, pues solo existe en la mente, aunque con fundamento en la cosa. Para este gran teólogo y filósofo dominico, los universales son formalmente productos del entendimiento, pero son reales fundamentalmente. No son cosas, como querían los realistas exagerados, tampoco son puros nombres, como querían los nominalistas exagerados, sino que son, pues, por ren, con fundamento in re, después de las cosas, con fundamento en las cosas. En cuanto al terminismo, que es una forma de nominalismo, hay que destacar al gran teólogo, profesor y filósofo que fue Guillermo de Ockham, que nació hacia el año 1285 y murió en 1347. Es considerado en la historia de la filosofía como el nominalista por antonomasia. Los entes no deben multiplicarse sin necesidad. Reza el principio metodológico llamado navaja de Ockham en su honor. Y en consecuencia, para él, para Guillermo de Ockham, más allá de las cosas singulares, hablar de esencias y de formas como entes reales es gratuito, es innecesario y es falso desde su perspectiva. Este gran pensador franciscano elaboró además un argumento conocido como teoría de la supositio, de la suposición. Era un gran lógico, además de un gran teólogo y filósofo. Los términos del lenguaje representan, según Guillermo de Ockham, a las cosas, las suponen, pero pueden suponerlas de tres maneras. Primero, suposición personal, como en el hombre corre. No queremos decir que la humanidad corre, sino que un individuo concreto cualquiera corre. Segundo, supositio material, suposición material, como en hombre es una palabra bisílaba. Y tercero, suposición simple, como el hombre es una especie del género animal. Y entonces no nos referimos ni a la palabra ni al individuo, sino a algo común a un grupo de individuos expresado a través de un concepto. De esta manera, podemos decir que la suposición simple es un concepto con una segunda intención, que combina el término conceptual y lo que se atribuye a varios individuos en común. En este aspecto, la teoría de Ockham se denomina por ello terminismo o nominalismo terminista, que parece más claro como definición, como expresión. De esta forma, el realismo y el nominalismo medieval no llegan a conciliarse, podríamos decir. Se trata de dos modelos filosóficos diferentes, dispares, que enlazan respectivamente con el racionalismo y con el empirismo. De hecho, pues Guillermo de Ockham es una de las figuras que preceden al empirismo que surgió posteriormente con John Locke, con Hume y con otros pensadores. Y en cambio el racionalismo representa más bien las tesis platónicas, las tesis más abstractas, más idealistas, como es fácil pensar. En este sentido, se trata de dos formas distintas de teología. Los dominicos y los franciscanos no se ponen de acuerdo y Ockham asume que la filosofía y la ciencia nos llevan al conocimiento del mundo, pero no de Dios. De hecho, Guillermo de Ockham, aparte de escribir obras lógicas muy importantes y los principios de teología y otras obras, y ser profesor de la Universidad de Oxford,
pues también tiene un libro contra el poder tiránico del Papa, se titula, porque no estaba de acuerdo con el agustinismo político, por ejemplo, y en ese sentido, pues esto también es otra forma de expresión de su nominalismo terminista. Además, para Guillermo de Ockham es evidente que es preciso deslindar a Dios, cuestión de fe, del mundo, que es algo empírico, que es cuestión de experiencia. Por lo tanto, hay que distinguir muy bien entre la razón y la experiencia. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.